Perfecto. Que Dios los bendiga a todos. Es un gusto poder estar con cada uno de los que estamos acá. Ahora, como leía la hermana Melania, dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que son bienaventurados, vamos a traducirlo, los que estudian, los que predican y los que obedecen la palabra de esta profecía. Por tanto, hermano y hermana, es importante que podamos estudiar para poder conocer, que podamos enseñar lo que hemos aprendido y lo que Dios nos revela a través de la palabra, pero también que podamos obedecer, porque la bienaventuranza se da para las tres características de la persona que estudia, enseña o predica y obedece las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más importantes que está en la Biblia, no porque sea diferente de los demás, sino porque es un libro que se adecua, que es para el tiempo del fin. O sea, para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin, el Señor a través de este libro nos está enseñando las cosas que van a acontecer pronto, las cosas que vamos a ver. Y si estudiamos Apocalipsis, no vamos a estar sorprendidos, no nos va a tomar por sorpresa, porque vamos a poder conocer y saber lo que va a suceder. La mayoría de gente en el mundo, lamentablemente, van a pasar las cosas y se van a preguntar qué está sucediendo. Pero nosotros vamos a saber, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis y nos estamos preparando. Y más que eso todavía, podemos enseñarle a otros sobre el libro de Apocalipsis. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos acompañan y oramos a Dios también por aquellos que nos van o se van a agregar más adelante, en unos momentos tal vez, y los que nos están viendo también en diferido o ahora mismo por Facebook. Que Dios les pueda bendecir a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos pueda guiar, nos pueda bendecir y que pueda tocar nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque no es mi palabra, mis ideas, lo que yo quiero expresar, sino que es tu palabra la que vamos a estudiar, la que vamos a expresar. Por tanto, Señor, al ser tu palabra, una palabra divina, inspirada, necesitamos también que tú, Señor, nos puedas ayudar a comprenderla, que puedas abrirnos el entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestros corazones para poder ayudarnos también a tomar decisiones y a poder memorizar para también poder enseñar a otros, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, como usted lo puede ver acá, hermano y hermana, la bestia de dos cuernos. Aquí yo no veo la pantalla de las personas que están acompañándonos porque estoy solamente con la presentación. Entonces, al final de el estudio, vamos a preguntar si alguien tiene un comentario o alguna pregunta para que lo pueda guardar ahí y al final vamos a ayudarles o a tratar de contestar las preguntas o escuchar los comentarios también. La bestia de dos cuernos. Este tema que se llama La bestia de dos cuernos es parte de un tema, o sea, es la segunda parte de Apocalipsis capítulo 13. La semana anterior o la tras anterior en este caso, estudiamos la primera parte. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, nos habla de una bestia a la cual llamamos la bestia mixta. ¿Por qué la bestia mixta? Porque tiene partes de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. O sea, es una mixtura de todas las bestias. Recordemos que esta bestia de Apocalipsis 13 que estudiamos la semana pasada es la primera de Apocalipsis 13. Esta bestia, la bestia de dos cuernos, es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. La primera, la bestia mixta. La segunda, la bestia de dos cuernos, que aparece en el capítulo 13, lo vuelvo a repetir, del versículo 11 en adelante hasta el final, el versículo 18. Sin embargo, cuando estudiamos la semana anterior, vimos también que en Daniel aparecen cuatro bestias. O sea, que si tomamos en cuenta las cuatro bestias de Daniel, la bestia primera de Apocalipsis 13 sería la quinta bestia y esta bestia de dos cuernos sería la sexta bestia, tomando en cuenta las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. O sea que esta sería la sexta bestia.
Por eso podemos nombrarla la sexta bestia o también le podemos llamar la segunda bestia, pero de Apocalipsis capítulo 13. Recuerde que en total son 7 bestias en total, porque nos falta todavía la última de las 7, que es la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Ok. ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Eso ya lo vimos, vamos a ir rapidito con esto, pero una bestia en la Biblia representa un poder mundial. O sea, de todos los países que hay en el mundo, resulta que un país de esos conquista a todo el mundo y manda a todo el mundo. Entonces, los demás países van a tener que tributarle. Eso pasaba mucho en el tiempo antiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese país va a ser la bestia, porque es el que gobierna el mundo. Los cuernos en profecía simbolizan poderes políticos o poderes civiles. Pero cuando un cuerno o un poder civil obtiene el poder mundial, entonces se hace ahora una bestia. Por ejemplo, la primera bestia que vemos en Daniel capítulo 7, más bien, es Babilonia. Babilonia es una bestia. ¿Por qué es una bestia? Porque conquistó todo el mundo. Pero después de Babilonia sigue Medo-Persia. Medo-Persia conquistó a Babilonia. Ya Babilonia no es una bestia. Ahora se convierte en un cuerno, o sea, un poder político, porque ahora Medo-Persia es el gobierno que gobierna todo el mundo. Espero que con esta explicación de lo que es una bestia, porque ya este tema lo vimos. Sin embargo, Babilonia, que es la primera bestia que aparece en la Biblia, la primera que aparece en la Biblia, porque nosotros hablamos de temas bíblicos y lo que hablamos es lo que está en la Biblia, o sea, lo que Dios nos ha revelado. El primer poder mundial, la primera bestia, cuando digo la primera bestia, estoy diciendo, en otras palabras, el primer poder mundial. El primer poder mundial o la primera bestia que gobernó el mundo se llamó Babilonia. Babilonia gobernó el mundo desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. En el año 538 antes de Cristo, digo, disculpen, antes de Cristo y antes de Cristo. En el año 538 antes de Cristo, Babilonia es conquistado, es derrotado por los medo-persas, que llegan a ser el gobierno mundial, o sea, llegan a ser la segunda bestia. Ellos gobernaron desde el año 538 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo. En el año 331, en la batalla de Arbelas, perdieron el poder mundial contra el Imperio Romano. El Imperio Romano llega contra Grecia, disculpen, contra Grecia. Grecia llega a gobernar el mundo en el año 331, venciendo a los medo-persas, con toda la historia que podemos conocer y ver por ahí o leer en los libros, y llega a ser un poder mundial hasta el año 168 antes de Cristo todavía. En el año 168, los griegos pierden el gobierno mundial, el poder mundial, contra un imperio que se llama Roma. Ese imperio romano llega a conquistar Grecia en este caso, y por ende todo el mundo en ese momento, todos los países le tributaban a Roma, o sea, Roma era el encargado, el que no lo hacía, entonces era destruido, eran quemados los lugares y muertos los habitantes para dar una demostración de poder a los demás y que no lo hicieran, entonces Roma pasa a ser el gobernante mundial desde el año 168 antes de Cristo, 168 hasta el año 1798. Sin embargo, Roma tiene dos fases. Entonces vimos primero, antes de ver las fases, primeramente Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Roma tiene dos fases. La fase de la Roma imperial, o sea, la Roma de los Césares, y la fase de la Roma papal o la Roma eclesiástica. Primeramente la Roma imperial, como le dije, empieza en el año 168 antes de Cristo y se extiende, si vemos solamente la Roma imperial, hasta el año 538 después de Cristo. En el año 538, el emperador Justiniano le da su poder o le da el poder al papa que estaba en ese tiempo, al papa vigente, a la iglesia católica, y el papa es nombrado rey de reyes, señor de señores. Ahí empieza el poder de la Roma eclesiástica por 1260 años. Desde el año 538 le suma 1260 años, llega hasta el año 1798. En el año 1798, Napoleón Bonaparte manda sus fuerzas
a cargo del general Alexander o Luis Alexander Berthier, y este llega y toma preso al Papa, le quita el anillo, lo toman prisionero, lo llevan a Aviñón, ahí es encerrado y muere 3 años después. Pero el Papa o el papado o el poder eclesiástico, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tenía un poder insuperable, que mataba al que estaba en contra de lo que él decía, que la gente era quemada, era decapitada, era encerrada, torturada con torturas inimaginables, que ya lo vimos en unos estudios anteriores. Ese poder que no parecía que fuera a caer, cae en el año 1798. Entonces, cuando estudiamos la semana pasada o tras anterior, de esta bestia que se le llama la quinta bestia sería, o la primera de Apocalipsis capítulo 13, esa le llamamos la bestia mixta. El tiempo de la bestia mixta es el tiempo actual, el tiempo en que estamos ahora. ¿Por qué? Porque esta bestia mixta, como vimos, tenía 10 cuernos, pero esos cuernos no tenían diademas. O sea que en este momento, en este tiempo, los países se gobiernan a sí mismos. Nadie los gobierna, no hay un gobierno mundial en este preciso momento, pero es un tiempo que estamos viviendo, pero que va a pasar porque va a haber de nuevo un poder mundial. Lo interesante ahora es que ya vimos esta bestia, dice en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, de que fue herida como de muerte, pero que su herida mortal fue sanada. Ya esto lo vimos. La sanidad de esta bestia es la recuperación, estamos hablando de la bestia mixta, o sea, el papado, la recuperación de su poder, porque dice que el diablo, Satanás, el dragón, le da su poder, trono y grande autoridad. Lo interesante, ahora sí, es que en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis aparece otra bestia. Y es interesante porque estas dos bestias vamos a ver que convergen, que conviven en un mismo tiempo. Una cae. ¿En qué año cayó la bestia mixta? En el año 1798, téngalo grabado, 1798. Pero cuando esta cae, la otra está naciendo. Y vamos a ver que la otra bestia que habla en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, vamos a verlo después, pero vamos a nombrarlo de una vez, es o representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde la última vez. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Recuerde que las bestias de Daniel capítulo 7 salían, subían o nacían en el mar. La bestia de Apocalipsis 13, la primera o la quinta, si tomamos en cuenta todas las 4 de Daniel capítulo 7, también subía, nacía o crecía del mar. El mar, recuerde que representa naciones, muchedumbres, pueblos, lenguas, o sea, mucha gente. Y lo que realmente representa el mar en este caso es el viejo mundo. Entonces, el papado, igual que las otras bestias, que Babilonia, que Grecia, que Roma y que Medopersia, crecieron, nacieron allá en el viejo mundo, lo que es Europa y Asia, lo que podríamos llamar Euroasia. Sin embargo, esta nueva bestia que estamos viendo acá, que estamos empezando a estudiar y que estamos empezando a leer, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, ¿después de qué? Después de que nos nombra a la bestia anterior, dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Cuando dice subía, es que nacía, que crecía, que emergía de la tierra. Cuando vemos que el mar representa muchedumbre, naciones, pueblos, lenguas, un lugar muy poblado como lo era el viejo continente en aquel tiempo, esta bestia es lo contrario, porque no nace de un lugar muy poblado, no surge de un lugar muy poblado, sino que en este caso más bien surge de un lugar despoblado. Si el agua representa mucha gente, la tierra representa lo contrario, o sea, un lugar que podría estar un poco, digamos, como deshabitado. Estados Unidos de Norteamérica crece en un lugar, nace o se extiende, emerge en un lugar donde no hay tanta gente como en el lado de Europa en aquel tiempo. Sin embargo, sí sabemos que América habían habitantes, pero bueno, estamos viendo que era un lugar muy poco poblado.
Dice que esta bestia tenía dos cuernos. Entonces es interesante las características, porque con esas características es que podemos identificar a esta bestia que convive o vive o habita, cohabita con la otra bestia que es la que sale del agua y la que está en el lado de Europa, pero esta crece en otro continente que no estaba descubierto en el tiempo que las otras bestias existían, que existía, pero no lo habían descubierto todavía, que es el continente americano. Entonces, usted sabe que el continente americano fue descubierto. Bueno, descubierto es una palabra muy usada antiguamente. Ahora no decimos descubierto, ahora decimos conquistada o invadida. Bueno, ya sabemos lo que pasó, pero bueno, en el año 1492 fue cuando ya llega Cristóbal Colón con sus 13 barcos o calaveras y ya descubren el continente y comienza la población por medio o por el lado de Europa de este continente. Pero aquí estamos centrándonos en lo que es Estados Unidos de Norteamérica, que estudiamos Estados Unidos ahorita porque tiene suma importancia y gran relevancia en la profecía final, igual que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que conocemos como el papado o también como la Roma eclesiástica o la quinta bestia o la primera bestia de Apocalipsis 13 o la quinta si contamos los demás. También Estados Unidos tiene una importancia grande en la profecía y en la historia final de esta tierra. Y es interesante que es el país que se nombra en la profecía. Bueno, dice que tenía dos cuernos. Los cuernos, como ya hemos visto también, que lo vamos a ver un poquito adelante, representan, bueno, dice tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero representa al Cordero Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando hablamos del Cordero, nos acordamos de los sacrificios y nos acordamos por ende de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Por tanto, esta nación iba a ser una nación semejante a un Cordero, una nación que aparentemente era cristiana, una nación cristiana. Si vemos la historia de Estados Unidos, bueno, siempre ha sido una nación cristiana, protestante, evangélica, no católica, sino evangélica, pero los cuernos representan dos poderes en los Estados Unidos, pero ahorita lo vamos a ver. Lo interesante es que dice, pero hablaba como dragón. Sabemos que el dragón representa a Satanás. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que el gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero es interesante que dice que esta bestia que subía de la tierra, un lugar despoblado, tenía dos cuernos semejantes a un cordero, una nación cristiana, pero llega a hablar como dragón. Y es interesante porque ahorita vamos a ver qué es hablar como dragón. Entonces, ¿a quién representa esta bestia? Esta bestia, bueno, ya lo dijimos, es o representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de comenzar o seguir con estos datos de Apocalipsis capítulo 13, quería más o menos dar una breve historia de lo que es Estados Unidos. En el año 1492 fue descubierto el continente americano, aunque esa palabra ya no la deberíamos usar porque no fue descubierto, fue conquistado, fue invadido, bueno, hubieron demasiadas cosas terribles, pero bueno, digamos que en ese año es cuando llega Cristóbal Colón a América y empieza la invasión por los países europeos al continente americano. Lo que es Estados Unidos, recuerden que lo que es toda América fue casi que invadida, conquistada por los españoles y portugueses, más que todo lo que es Sudamérica, de México para abajo, todo lo que es Hispanoamérica. Sin embargo, lo que es Estados Unidos fue colonizada por los ingleses. Muy diferente la colonización que se hizo en Estados Unidos que la que se hizo en los países hispanos o latinoamericanos, contando México para abajo. Sin embargo, allá en Europa, la mayoría de personas que venían de Europa a Estados Unidos eran, en la mayoría, al principio eran ingleses. Los ingleses venían huyendo de la persecución católica. La persecución católica abarcó todo el mundo conocido en ese tiempo, o sea, Europa y parte de Asia. Ahí venía la persecución católica para todos. El que no hacía lo que decía la Iglesia Católica era encarcelado, torturado, ejecutado, decapitado. Bueno, la historia lo dice todo eso, ya lo hemos visto.
era prohibido hasta leer la Biblia, solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. Entonces, pueblos enteros fueron masacrados, fueron perseguidos, fueron destruidos, mujeres, hombres, niños, bueno, las matanzas eran tremendas. Los ingleses protestantes, en ese momento que habían muchos, querían servir a Dios, querían seguir a Dios según la conciencia se los dictaba. O sea que si ellos leían en la Biblia que se debía hacer de tal manera, lo querían hacer de esa manera, aunque la Iglesia Católica dijera lo contrario. Para esto, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que huir a un continente que se estaba descubriendo y que aparentemente se decía que era, había mucha fruta, que era como Canaán. Entonces ellos comenzaron a irse acá. Una de las primeras embarcaciones que llegaron a América desde Inglaterra se llama la Flor de Mayo o Mayflower. Ese fue un barco que traía más o menos unas 100, un poquito más de 100 personas. Este transportó a los peregrinos desde Inglaterra hasta las costas de Estados Unidos. Estas personas que llegaron, arribaron a las costas de Estados Unidos, allá en Norteamérica, eran personas que tenían creencias protestantes, creían en la Biblia, la leían y querían servir a Dios según los dictados de su corazón y no según los dictados que imponía un poder. El Papa era el que decía lo que la persona tenía que creer y lo que tenía que hacer. Comenzando con los peregrinos de la Mayflower o la Flor de Mayo en 1620, hace bastantes años, pero no tantos realmente. Comenzando ahí, se comenzó a poblar Estados Unidos de ingleses, escoceses, irlandeses, italianos. Bueno, usted sabe la mezcla que hay en Estados Unidos, pero la mayoría de personas que llegaron a Estados Unidos quisieron hacer un país que pudiera seguir la religión, la Biblia, el cristianismo según los dictados de su corazón. Muchos años después, bueno, se levanta la nación que se llama Estados Unidos. Al principio, los Estados Unidos no eran Estados Unidos, eran 13 colonias que estaban colonizando el lado de Inglaterra. Esas 13 colonias se decidieron o se unieron, decidieron separarse de Inglaterra. Para poder separarse de Inglaterra, tuvieron que pelear luchas sangrientas, pero sumamente sangrientas en ese tiempo, que lo que habían eran cañones y mosquetes y ese tipo de ¿cómo se llama?, de armamentos. Entonces, ellos decidieron. Aquí vemos que la independencia de Estados Unidos, después de arduas peleas, llega en el año 1776. Y es interesante que el papado cae o el papa es tomado prisionero en el año 1798. Unos poquitos años antes es cuando nace esta nación, que al principio es una nación muy pequeña, 13 colonias con pocos habitantes. Sin embargo, hoy en día usted sabe que Estados Unidos de Norteamérica es el país más poderoso de todo el mundo, a pesar de algunas cosas que podamos decir o que podamos conocer. Pero por lo menos Estados Unidos ha crecido mucho en poder y todo esto, una nación protestante, una nación que cuando se hizo nación, cuando se independizó, dijeron, vamos a hacer una nación sin papa y sin rey. Todas las naciones en Europa tenían rey y había un papa que gobernaba todo el mundo. Pero ellos dijeron, no rey, no papa. Y así surgió los Estados Unidos de Norteamérica después de derramar, como ya lo dije, mucha sangre. Entre los pioneros que estuvieron ahí peleando las guerras, ahí podemos ver unas fotos, son actores, no son los verdaderos, pero ahí vemos a George Washington, que es el que está en negro aquí al lado, al lado mío, al lado derecho mío, bueno, el que está de negro. Está Thomas Jefferson, que no está ahí, Benjamin Franklin también, y John Adams, que es el que está a la par de George Washington. Bueno, ahí no está Thomas Jefferson tampoco en esta foto, pero por lo menos George Washington, John Adams fueron el primero y el segundo presidente de los Estados Unidos. El tercero fue Thomas Jefferson. Benjamin Franklin no fue presidente de Estados Unidos, pero sí fue un embajador importante y tenía mucho poder también Benjamin Franklin y fue muy influyente allá en los Estados Unidos. Entonces, ahí se nace esta gran nación. Ahí vemos a Thomas Jefferson, que fue el que escribió la Constitución de los Estados Unidos y también el Acta de los Derechos, donde el Acta de los Derechos, entre otras cosas, dicen que cada persona es libre de seguir su conciencia,
libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de religión. Está en el acta de los derechos o los decretos de Estados Unidos, que son 10 de los decretos. Por eso en Estados Unidos la gente puede adorar a Dios como él quiere adorarlo o crea que es lo mejor. Nadie le va a imponer cómo adorar a Dios. Entonces ahí nace esta nación, que es una nación al principio, bueno, ahora todavía es cristiana, pero la profecía nos dice que va a hablar como dragón. Bueno, un poco de historia, vemos la guerra. Aquí vemos que es representada por una bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Este es un bisonte que más o menos representa a Estados Unidos según lo que apreció el que hizo esta imagen, porque el bisonte es un animal que era muy normal y muy común en los Estados Unidos de Norteamérica. Leemos de nuevo, después vi otra bestia diferente a la primera, es otra bestia. Esta bestia subía de la tierra, o sea, nacía en un lugar despoblado, tenía dos cuernos semejantes al cordero, una nación cristiana, pero hablaba como dragón. Es interesante que esta bestia habla o va a hablar como dragón. ¿Cómo hace una persona para hablar? Una persona para hablar, si no tiene problemas que le impidan hablar, solamente habla, abre su boca y comienza a hablar. Pero ¿cómo hace una nación, un país para hablar? La manera de cómo habla un país es por medio de sus leyes. Las leyes es la manera como un país habla. Entonces se reúnen los diputados o los magistrados o las personas importantes que la gente ha escogido y hacen leyes y por medio de esas leyes están hablando. Por eso cuando dice que esta bestia hablaba como dragón, es que esta bestia por medio de leyes, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás. Por medio de leyes va a poner leyes religiosas que estén contra lo que dice y lo que enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y quién va a hacer esto? Es interesante porque al final de este capítulo, casi al final, en los versículos, bueno, casi todos los versículos realmente, 15, 16, 17 y 18, a veces se toma la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La bestia mixta, que vamos a decirle la bestia mixta o la primera bestia, que sería la quinta si contamos las cuatro de Daniel capítulo 7. Y la segunda bestia, que es esta bestia, o sea, la bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, se habla de las dos de una manera muy similar. Entonces hay que tener cuidado para saber de cuál se habla. ¿Cuál es la bestia que sube a la tierra? Estados Unidos. ¿Cuál es la bestia que tiene dos cuernos semejantes a un cordero? Estados Unidos. La bestia de dos cuernos, por eso se llama la bestia de dos cuernos. Los dos cuernos son el poder religioso y el poder civil o el poder político, que están separados, no están unidos, sino separados. Cuando Estados Unidos nace, cuando hace sus leyes, ellos separan la religión de el gobierno. Poder político y poder religioso separados, porque ellos saben que cuando el poder religioso tiene poder político, puede hacer lo que le da la gana. Lo que pasó con el papado allá en Europa. Los pioneros en los Estados Unidos de Norteamérica sabían, comprendían y entendían esto. Lo comprendían. De tal manera lo comprendían que ellos no permitieron que llegara un papa a los Estados Unidos por muchísimos años. Pero como el tiempo pasa, las personas que van naciendo después y los gobernantes que fueron naciendo después llegaron a aceptar visitas de un papa, después de otro y después de otro. Bueno, ya Juan Pablo II, creo que fue el segundo papa que llegó a los Estados Unidos. El tercero fue Benedicto, que llegó una vez. Juan Pablo II creo que lo hizo como 5 veces. Y este otro papa, Francisco, que ha llegado también creo que 2 veces. Y hasta habló en el Congreso de los Estados Unidos. Nunca antes en la historia de la vida había hecho un papa, pero este lo hizo. Bueno, eso es presente, esto es historia pasada. Al principio eso era
sea, Estados Unidos y todos sus gobernantes sabían lo que era la Iglesia Católica, sabían. Y sabían que ahorita está tranquila, llama a los protestantes nuestros hermanos protestantes porque no tiene poder, pero cuando tenga el poder va a hacerlo otra vez. Eso lo sabían. Parece que los nuevos gobernantes se han olvidado de estas cosas, pero ya estaba profetizado. Subida a la tierra, ya dijimos que era, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces ahí vemos cuernos semejantes a un cordero. Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que ha quitado el mundo. Por eso vemos que cuando dice cuernos semejantes a un cordero, el cuerno significa poder también, es porque es una nación que al principio es cristiana, que aún ahora se mantiene cristiana, aunque realmente de cristiana no tiene mucho, pero bueno, por lo menos afirma y dice ser una nación cristiana, a pesar de que han sacado los 10 mandamientos de sus edificios gubernamentales, a pesar de que se prohibió que los alumnos oraran en las escuelas antes de las clases, que antes era obligado, ahora ya es prohibido, entonces sigue siendo, entre comillas, una nación cristiana. Cristo, el Cordero de Dios, una nación que tiene principios cristianos. Pero ese hablaba como dragón. El dragón ya vimos es Satanás y ahí vemos el bisonte convertido ya en un dragón. El hablar como dragón de esta nación representa que va a ir contra sus principios cristianos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de leyes. Ahí es por medio de las leyes. Por eso dice acá los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Imagínense, cristiana, pero hablando como dragón. Una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Al principio, una nación cristiana, pero al final, proféticamente, y la profecía no se equivoca, porque el que nos revela la profecía es el Señor Jesucristo, va a hablar como dragón. Así, hermano y hermana, espérese eso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice de Estados Unidos, porque está hablando de la bestia de dos cuernos, dice, y ejerce. Cuando dice USA ahí, ese USA no está en el versículo, lo puse yo, lo que está en rojo lo puse yo. Pero dice, para que pueda comprender de qué está hablando. Y ejerce, Estados Unidos, toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La primera bestia es el papado. La primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso dice que los Estados Unidos proféticamente ejercen toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, al final de cuentas, hermano y hermana, Estados Unidos y la Iglesia Católica con el Papa como líder van a estar unidas, pensando y haciendo lo mismo. Por eso dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿De quién es ella? La primera bestia. Y hace, ¿quién hace? Estados Unidos, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Oiga usted esto. ¿Quién es el que hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia? No es que adoren a esa misma bestia, a los Estados Unidos, sino que adoren a la primera bestia. ¿Y quién es la primera bestia? El papado. Por eso dice al final, la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La semana anterior dijimos quién fue la bestia que fue herida, el país, el poder mundial, que fue el papado, y que la herida mortal fue sanada. Aún en nuestro tiempo, todavía esa herida mortal no ha sido sanada. En este momento proféticamente está hablando de cuando la herida sea sanada. O sea que esto es futuro, pero un futuro pero muy cercano. Esta bestia cuya herida mortal fue sanada es el papado. Y esta bestia, la segunda de acá, la bestia de dos cuernos, Estados Unidos dice que va a hacer que los moradores de la tierra adoren a esa primera bestia, o sea, al papado. Interesante.
Dice la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente anuncia el desarrollo del espíritu de intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Que ya no van a tolerar de que la gente adore a Dios según los dictados de su corazón, según lo que creen. O sea, no va a haber tolerancia. Van a haber leyes que impidan a la persona adorar como quiera adorar, como desee o como su conciencia se lo diga. Dice, y eso lo vimos, hermano y hermana, tal vez me salgo del tema un poquito, pero eso lo vimos con el tiempo de las vacunas, donde habían personas que no estaban ahí me incluyo yo, no queríamos, no deseábamos, no creíamos que fuera bueno ponérsela, pero las leyes querían que uno se la pusiera y mucha gente se la puso, la inyección aún en contra de su conciencia. Bueno, dice, toda la autoridad de la primera bestia, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, el papado, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, a la cordura de sus instituciones libres y a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución, porque los Estados Unidos declararon en la independencia y en el Acta de los Derechos de que todos podían adorar libremente, pero ahora parece que están contrarios a sus pensamientos de al principio. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. Recuerde que lo dijimos, los dos poderes, iglesia y Estado, poder político, poder religioso, separados, con consabidos e inevitables resultados. La intolerancia y la persecución es lo que viene de la unión del poder político y el poder religioso. La Constitución garantiza que el Congreso, eso lo dice la Constitución, sin embargo ya se han querido hacer leyes que han sido rechazadas, pero van a ser aceptadas pronto, muy pronto. La Constitución garantiza que el Congreso no va a legislar con respecto al establecimiento de una religión, ni va a prohibir el ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solamente en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo presentado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. Esa, o sea, hermano y hermana, Estados Unidos de Norteamérica es la que va a hacer leyes que rijan también la religiosidad o lo que se enseña según ellos en la palabra. Entonces vamos a estar obligados a hacer lo que dice la religión, pero por leyes del gobierno. Tremendo, pero está escrito ya. Apocalipsis 13:13, Apocalipsis 13:13 nos dice, también hace grandes señales. ¿Quién hace grandes señales? Y es importante que se pueda ir entendiendo, porque a veces se enredan una con la otra y el que está haciendo grandes señales es los Estados Unidos. Recuerde que los Estados Unidos es una nación protestante, evangélica, mayormente evangélica, aunque últimamente ya hay congresistas católicos, jueces católicos, pero siempre sigue siendo una nación evangélica. Esta nación evangélica dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y vea lo que dice, engaña a los moradores de la tierra. ¿Quién? Los Estados Unidos de Norteamérica.
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿De cuál bestia? En presencia de la primera bestia, o sea, el papado. Mandando a los moradores de la tierra, ¿quién? Estados Unidos, la nación protestante, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Entonces, ¿quién va a mandar que se le haga imagen a la primera bestia? Los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica primeramente hacen grandes señales. Por eso es interesante, hermano y hermana, que usted pueda darse cuenta de todo lo que ha pasado a raíz de los predicadores famosos evangélicos, que cuando predican hay campañas de sanidad y milagros y que la gente aparentemente sale sanada y que la gente cae y hablan lenguas y muchas cosas, milagros y todas esas cosas que pasan. Ya estaba profetizado todo esto, pero mucha gente piensa que son cosas de Dios, cuando realmente la Biblia nos dice a la ley y al testimonio, si no es conforme a eso es porque no le ha amanecido. Isaías capítulo 8 y versículo 20, la palabra de Dios es la que nos tiene que regir siempre y no lo que vemos con nuestros ojos. Pero ya estaba profetizado que esta bestia iba a hacer milagros, que iba a engañar a los moradores de la tierra y también que le iba a hacer imagen a la bestia que tiene la herida de espada, o sea, al papado. ¿Qué es una imagen? Ahorita vamos a ver qué es la imagen, pero Apocalipsis 13:13 nos dice también, bueno, aquí es lo mismo que acabamos de leer, nada más que aquí estoy viendo en rojo el que hace eso. También Estados Unidos hace grandes señales, engaña a Estados Unidos, en presencia de la primera bestia, el papado. Manda, ¿quién manda? Los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia de dos cuernos va a ser una imagen o un retrato del sistema que ejerció el papado en la Edad Media. O sea, lo que hizo el papado en la Edad Media, ¿qué hizo el papado? Unió el poder político con el poder religioso y pudo hacer leyes que controlaran, que exigieran, que mandaran a las personas a obedecer lo que ellos decían. Y si no lo hacían, eran quemados, torturados, decapitados, encerrados, fueran hombres, fueran mujeres, fueran niños, fueran pueblos completos, familias completas, pero la gente era exterminada. Y no había nadie que se pudiera oponer al poder papal. E inclusive muchas mujeres que murieron en esos tiempos que fueron tildadas de brujas, no, ni siquiera eran brujas. Eran personas que usaban remedios naturales tal vez y eran acusadas como brujas y eran muertas. Y más cosas que no quiero entrar en ese detalle porque si no me voy a extender más. Estados Unidos es el que va a traer un sistema de persecución y de adoración de un día que instituyó la Iglesia Católica y obligó al mundo a someterse a su sistema de adoración. Las mismas leyes que hace el papado son las leyes que ahora va a hacer los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerde que la primera ley dominical fue impuesta por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuando la Biblia dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice, no, no lo que dice la Biblia, sino lo que dice la Iglesia que tiene autoridad sobre lo que dice la Biblia, o sea, ahora es el domingo, y que ella guardan todos los protestantes, el domingo, y que ella guardan los testigos de Jehová, los mormones y la mayoría de iglesias el domingo, pero ¿qué dice la Biblia? El sábado. Ahora, el domingo y el sábado, hoy en día usted puede guardar el sábado tranquilamente, no tiene problema, pero va a venir un tiempo cuando vengan leyes dominicales donde va a ser obligado guardar el domingo como día del Señor. Pero vamos adelantándonos. Ahí vemos lo que es la imagen. La imagen es algo igual a la realidad. Aquí vemos al hombre este, que creo que es Obama, el expresidente de Estados Unidos, el liberal, por cierto, viéndose ahí en el espejo. Entonces lo vemos, pero también vemos la imagen de él, que es igual a lo que es él. Por eso dice, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se va a formar? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos. ¿Quién es la bestia de dos cuernos? Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos de estudiar los rasgos característicos
de la primera bestia, o sea, el papado. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se va a desarrollar cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas o de sus enseñanzas. Se nos fue el tiempo, hermano, estamos a mitad. Creo que vamos a tener que parar acá para que no salga muy largo y para que usted pueda memorizar y tener tiempo para comentarios también. Pero por lo menos la Biblia nos enseña. Vamos por el capítulo, es el versículo 15. Falta todavía lo que es la marca de la bestia, lo que es el número de la bestia que está acá en este capítulo. Pero por lo menos quiero que le quede en la mente que la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos, es el que va a llamar a la gente a adorar. Vamos a ver. Va a llamar a todas las personas a adorar a la primera bestia, a ser imagen de la bestia. No es el papado, sino que son los Estados Unidos. Muchas veces nuestra mirada, nuestra vista está puesta en el papado, pero los Estados Unidos tienen una importancia relevante y preponderante en el tiempo del fin. Así que, hermanos, sigamos estudiando este tema. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, es el tiempo para que la pueda hacer. Y es importante que podamos estudiar este capítulo 13, no solamente estudiarlo, sino entenderlo y poderlo enseñar también a otros. Amén, amén. Gracias, pues.